Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar, al igual que en otras ocasiones, todos los temas de la agenda nacional y que han generado bastante polémica en los días precedentes. ¿Qué pasa con la situación político-electoral? Tras conocerse los binomios para las elecciones primarias y otros elementos, no solamente se han generado evaluaciones respecto a las características y del tipo de binomio que se han presentado en las distintas fuerzas, en las alianzas y las opciones electorales que se han ido manejando. Esto no solamente requiere una evaluación, sino también elementos colaterales que quizás se convierten en aspectos más importantes que la propia característica del binomio. Porque dice, al existir un solo binomio por cada fuerza política, la realización de las primarias ya no tendría sentido. No tendría sentido gastar una cantidad importante de recursos económicos, porque en los hechos este evento no va a servir para elegir un binomio, sino simplemente para ratificar o para darle el aval que se había planteado en la Ley de Organizaciones Políticas. Este primer punto tiene que ver además con algunos anuncios de plataformas ciudadanas que han decidido realizar movilizaciones, marchas, algunas medidas de presión ante la proximidad del 8 de diciembre, tomando en cuenta que en esa fecha hasta esa fecha tendrá que dilucidarse, el Tribunal Electoral tendrá que determinar qué binomios están habilitados y qué binomios no lo están. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el caso del polémico audio de supuesto espionaje y seguimiento a periodistas y políticos. Esto ha generado también bastante atención, bastante polémica, tomando en cuenta las aclaraciones que han tenido las autoridades policiales, que incluso han realizado algunos anuncios sobre investigaciones para establecer de dónde ha surgido este audio, aunque no se niega, no se rechaza que haya existido precisamente una situación en la que se ha producido la grabación de este polémico audio. Este segundo punto está agendado en Diálogo en Panamericana. Y para finalizar, un elemento importante que tiene que ver con una reciente información. Se ha conocido recientemente, en las últimas horas, una decisión de la Unidad de Investigaciones Financieras, la que establece que notarios de fe pública tendrán que brindar un informe sobre las transacciones de inmuebles y de otro tipo de transacciones que realizan las personas, y ello ha generado bastante susceptibilidad de las personas. Este último punto también está agendado en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran dos damas, entre ellas la ex ministra de Comunicación, Marianela Paco. También está en la emisora la diputada de UD, Jimena Costa, y don Marcelo Silva como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Óscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida
especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Abordamos ya de lleno cada uno de los puntos que ha ido mencionando José Luis en la introducción de esta semana. Vamos a empezar con la ex ministra de Comunicación, a doña Marianela Paco, a quien le agradecemos por esta presencia, como siempre, en Diálogo en Panamericana, y lo marcaba José Luis, doña Marianela Paco. Muchos son los antecedentes que hay que analizar en torno a la situación político-electoral. Esta semana hemos tenido oficialmente la inscripción de los binomios que participarán en las primarias y posteriormente así lo harán también en las elecciones de 2019. Llamó la atención, también se ha mencionado, lo que ocurrió cuando Unidad Nacional, en la voz de su propio líder, don Samuel Doria Medina, daba a conocer que se disolvía la alianza con el Partido de los Demócratas. Pero también ahora está en la cancha del Tribunal Supremo Electoral, dicen que tendrá un rol fundamental en todo este escenario político, ya que el 8 de diciembre dará en definitiva a conocer a los binomios habilitados para las primarias. Se vienen movilizaciones esta semana, doña Marianela Paco. Diferentes plataformas ciudadanas se dirigen hacia la sede de gobierno. También gente del Movimiento al Socialismo está en una especie de alerta para ver qué es lo que ocurre el próximo 8 de diciembre. Me imagino que son algunos de los puntos que va a analizar en los siguientes minutos. Bienvenida, como siempre, a Diálogo en Panamericana. Oscar, buenas tardes también a José Luis, a Jimena, a Marcelo, a todo nuestro país, a toda nuestra gente que en todos los rincones nos escucha a través de Panamericana. Agradezco estar con ustedes compartiendo algunas ideas de carácter reflexivo fundamentalmente, y para ello invito a nuestra gente a que entre nuestros indicadores o medidores de las reflexiones estén presentes valores, éticas y sobre todo ese firme compromiso con la democracia, la interculturalidad y la complementariedad, como debe ser práctica cotidiana en nuestro país, sobre todo en un proceso al que se ha desafiado a cambiar de actitud y de mentalidad en pro de construir un Estado materialmente, objetivamente y visiblemente inclusivo en todos los aspectos. En ese sentido, en este primer punto sobre un contexto político electoral que estamos viviendo, que tendría que ser una carrera electoral hacia el 2019, las elecciones generales, hay que considerar al menos 6 elementos. La primera, que tiene que ver precisamente con esta carrera electoral. La segunda, con el marco legal que respalda este proceso. El tercero, hay que revisar, en tercer ámbito, más bien hay que revisar qué dice específicamente la ley de organizaciones políticas en torno a la democracia interna. En un cuarto lugar, hay que revisar el contexto social, cómo se está moviendo nuestra ciudadanía ante tanto bombardeo de información y también de situaciones y contextos que plantean los actores políticos. Hay que revisar el contexto político, las estructuras partidarias, y también hay que revisar la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral como un órgano de poder en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, haciendo referencia a la primera parte, al primer elemento que tiene que ver con esta carrera electoral rumbo a las elecciones generales del 2019, esta tiene 3 etapas que nadie lo ha dicho hasta el momento, ni el propio Tribunal Electoral. Esta primera etapa que estamos viviendo son las primarias, así se ha denominado por normativa. Una segunda etapa va a ser la propia carrera electoral de todos estos binomios que si los habilitan los veremos contendiendo, y ello ha de también, y está previsto por norma, una segunda vuelta. Sería una tercera etapa de este proceso eleccionario de cara a diciembre o más bien a enero del 2019. Entonces, lo que vamos a ver en esa carrera seguramente va a ser resultado de lo que esta primera etapa arroje. Y en cuanto al marco legal, está la Constitución. La Constitución política nos dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Las y los bolivianos, por tanto, vamos a ejercer de forma directa el día del voto nuestro derecho a elegir a quienes están en carrera.
y delegaremos la administración del Estado en estas personas que están en carrera. Los derechos políticos que están previstos en el artículo 26 nos dice que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a participar libremente en la formación, ejercicio, control del poder político directamente o por medio de sus representantes. Dice que el derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política conforme a la Constitución y la ley, y es aquí donde interviene el órgano electoral en el marco de la ley 018, 026 y la 1096 y sus reglamentos que de ellas emanan. Ahora bien, en esta primera etapa de primarias, la presentación de binomios, lo que vemos es la mayoría hombres, la mayoría los de siempre, y con una muestra de una conducta, no sé si antidemocrática, pero sí una muestra de no democracia interna. Por tanto, ya están entrando, vulnerando a la propia ley de organizaciones políticas, que en su artículo primero, titulado Objeto, dice que la presente ley regula la conformación, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria. Eso dice el artículo primero de la ley de organizaciones políticas. Entonces, si revisamos, hubo democracia interna, no hay por qué, porque sus binomios son únicos. Por lo menos deberían haber 2 binomios para que la militancia de cada organización política pueda elegir o definir por alguien de su preferencia. Por tanto, los argumentos que seguramente van a ir surgiendo es que van a decir que todos se han regido a su régimen orgánico. Ahora, su régimen orgánico de cada organización política habla de congresos para la toma de decisiones como instancias máximas para la elección, en este caso, de sus representantes que ingresan en carrera política. Y ahí hay que revisar partido por partido y organización por organización. De ese análisis sobre estas estructuras orgánicas partidarias, de los 9 que están en carrera, 8 son y responden a una conformación tradicional occidental de partido político propiamente, donde sí las cúpulas deciden, no hay una participación directa de las bases. En la otra organización política, que es el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hay un elemento que hay que analizar y hay que ser muy precisos, porque también su estatuto habla de que cada 2 años en Congreso se toman decisiones fundamentales, entre ellas las representaciones. Por tanto, un Congreso del Movimiento al Socialismo fue dado el 2016 en diciembre. Otra convocatoria no hemos visto, ¿no?, que pueda reemplazar la decisión de aquella época de solamente respaldar a el presidente Evo Morales para candidatear nuevamente a presidente y no de otras personas. Eso ha sido una decisión orgánica de ese Congreso. No sé qué es lo que está pasando hoy en día. No sé si las organizaciones sociales están modificando, tendría que haber en curso o en trámite modificaciones estatutarias y aún así convocar a congresos, en su caso extraordinarios, para hacer una modificación de estas decisiones. Entonces, si las organizaciones sociales no están en ese proceso, entonces lo del movimiento al socialismo estaría quedando como que en una interrogante. El MAS sigue siendo un instrumento político por la soberanía de los pueblos, que era su brazo político de las organizaciones sociales propiamente representadas, organizadas y así encaminadas y desarrolladas en su vida social y política a lo largo de estos últimos 30 años. Seguramente es un elemento que tendrá que analizarse al interior de la estructura del movimiento al socialismo. Volviendo al tema de binomios, ya en el ámbito de las responsabilidades del Tribunal Electoral,
pues a simple vista, a grosso modo, en una lectura de sentido común, ninguno de los binomios tendría que estar habilitado, porque no cumplen con la presentación de más de un binomio para justificar llevar adelante unas primarias electorales al interior de cada organización política. En el contexto social, lo que yo veo en contacto cotidiano con nuestra gente es que hay una total desinformación y desorientación, porque primero no se separan estas tres etapas, no se explica de estas tres etapas a la base social de nuestra población boliviana, y por tanto podemos estar ya empezando a pensar en qué efectos va a generar. Ojalá no ocurra. Nosotros los bolivianos y las bolivianas somos profundamente democráticos. Ojalá no ocurra ausentismo, no ocurra indiferencia, no ocurra gran cantidad de votos blancos o votos nulos en caso de llegar en las condiciones que en este momento estamos a el próximo año a las elecciones generales. En cuanto al contexto político, sobre las estructuras partidarias, lo que estamos viviendo y viendo son decepciones, deslealtades, falta de respeto a las bases, ausencia de ética política, hipocresías, entre otras cosas, improvisaciones en las alianzas, quiebres de alianza porque no hay esa construcción, esa solidez que necesita el país de sus políticos sobre presentarnos propuestas de país o proyecto de país. Por lo menos no está articulado, está en función a lo que yo le llamo una reacción biliar, emocional en contra de una persona, y no son reacciones ni articulaciones en pos de un bien común que se llama Bolivia. Eso da tristeza y por eso hablaba de decepciones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a el 21F, a mí me parece que ya es un discurso distractivo, muy gastado, y que ha mostrado la utilización de jóvenes y también la intervención de los políticos. Bueno, Demócratas desde un principio ha reconocido que estaba soliviantando estas movilizaciones allá en Santa Cruz, y el efecto se ha visto con estas alianzas que cierran, 51, si no me equivoco, con el FRI, con Mesa, otra mitad con Cárdenas, con 12 menerristas, al final acaban, vale decir que ese movimiento sería del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que seguro, en mi opinión, está buscando entrar a la asamblea, evitar los 2 tercios para el movimiento del socialismo más que buscar presidencias. Si hablamos, por ejemplo, de sus actores políticos, de Pedraza, de Óscar Ortiz, son amigos desde hace muchísimos años y casi inseparables, podemos decir. Por tanto, Demócratas y Rubén Costas, con su paso a un costado, yo creo que está demostrando eso, que no le interesa contender tanto por la presidencia o la vicepresidencia, sino más bien ir a la asamblea y convertirse en una fuerza política grande. Y termino diciendo sobre la responsabilidad del Tribunal Electoral, que es el 6º elemento que he planteado, la que no está logrando darnos la certeza que corresponde. Primero tiene que explicar, y tuvo que haber explicado, el alcance de la democracia interna que debía administrar en esta primera etapa, ¿no? Los resultados los veremos la próxima semana, seguramente cuando nos presenten si les aprueban o no a los únicos binomios de los 9 frentes políticos en carrera. Sobre los registros de la militancia, una señal importante ha de ser acciones legales en contra de quienes hayan registrado sin autorización de los, ¿cómo se dice? Delegados. No delegados. De los propios, de cada persona, de cada ciudadano, su información, porque si digamos yo no me he registrado como militante en un partido y no tiene que estar ahí mi nombre, porque han utilizado mi carnet y todo aquello, incurre inclusive no solamente en una irregularidad de falta administrativa, sino penal, y que debería denunciarse por ética las organizaciones políticas y subsecuentemente por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, sobre la recepción o no que Jimena trae a colación de otros binomios, sobre la legalidad de quienes son militantes, por ejemplo, las organizaciones políticas tendrían que haber puesto su cuota inmediato y decir, a este señor no sé quién la ha inscrito, entonces tengo que
procesar a quien le ha inscrito de paso sin su autorización para inhabilitarlo de cualquier otro derecho que tiene al interior de una organización política. Y los delegados, quienes tenían que inscribir a los binomios de cada frente político en democracia, tenían que haber aceptado 3, 4, 5 binomios, ¿ves? Era lo lógico. Entonces yo creo que ahí en el tema de responsabilidades ha faltado mucha información, mayor certidumbre de parte del Tribunal Supremo Electoral, que ojalá cambie en estos próximos días, que es urgente porque tiene que ver con la salud de la democracia de nuestro país. Muy bien, varios elementos para resaltar de lo mencionado por la exministra Marianela Paco. Algo brevecito, en 5 segundos. Decía, ningún binomio estaría habilitado, incluido el del MAS. Ninguno de los 9, porque deberían haber presentado por lo menos 2 binomios en cada organización política para justificar unas primarias, ¿no? Está hablando para la realización de unas primarias adecuadas, ¿no? Dice la propia ley que tiene que administrarse la democracia interna, y en la democracia interna tendría que haber por lo menos 2. Bueno, aunque precisamente en la ley se hizo referencia a este tema, ya lo habían manifestado varias veces, que se dice 1 o más binomios, y con eso bastaba 1, ¿no es cierto?, para realizar las primarias. Pero vamos a dar paso ahora a la diputada Jimena Acosta, quizá hacer específicamente énfasis en 2 elementos, precisamente la pertinencia o no de la realización de estas primarias en la situación en la que nos encontramos actualmente, y segundo, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con esa decisión de Samuel Doria Medina? ¿A quién favorece? Y una tercera, José Luis, el órgano electoral. Muy bien. Primero, buen provecho, buenas tardes a los que nos están escuchando y buenos días a los que nos escuchen mientras toman el desayuno de domingo. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí de nuevo con Marianela, pero de mucho tiempo con Marcelo Silva, sí, en el diálogo, ¿no? De mucho tiempo. Bueno, quiero partir solamente para que no quede la confusión de la pregunta que le hacías a Marianela. La propuesta del órgano electoral, tanto así como la ley de organizaciones aprobada en la Asamblea, en el artículo 29 dice un binomio o más. Y lo aclaro con todas sus letras porque yo he sido una de las que más ha peleado para que diga al menos 2 binomios. Porque si no hay 2 binomios no tiene sentido elegir entre qué, si hay una sola opción. Ya no es una elección y no tiene sentido. Encima el Estado va a financiar a los partidos que igual hubieran hecho su elección interna sin necesidad de intervención estatal. Comparto la visión ahí de Marianela, no tiene sentido ir a primarias con un solo binomio, pero eso sí, hay un partido que ha presentado 2 binomios, el MNR, es el único que ha presentado 2 binomios. Bueno, hay que ver, porque además hasta el 8 tenía plazo el órgano electoral para informarle al país quiénes están habilitados o no. Y luego que la sociedad boliviana ha anunciado una movilización para el día 6, ayer a mediodía han informado que van a dar a conocer su resultado de habilitación el día 4, ¿no? Para adelantarse a la movilización del 6. Seguro que también la movilización se va a adelantar, de eso no tengo dudas. Pero eso muestra también que no estamos hablando de ninguna manera de independencia de poderes. Voy a muy brevemente referirme al tema del órgano electoral. Los elegimos a los vocales el 2015, es mucho decir los elegimos porque en realidad fueron los 2/3 del movimiento al socialismo, y más allá de los cuestionamientos de su afinidad con el gobierno, habían 2, 3 y hasta 4 vocales con un reconocimiento público en términos de que sabían al menos quién era, ¿no? La presidenta Caturiona, el ex presidente del órgano electoral Exeni y el otro ex presidente Antonio Costas, por periodista Dunia Sandoval. Los otros 3 vocales son prácticamente desconocidos para el país. ¿Qué pasa? Se supone que se los había seleccionado por meritocracia. A estas alturas, con la renuncia de 2 de ellos,
la designación de la suplente, el nuevo proceso y la actuación tan ineficiente en lo que hemos visto en las últimas semanas, están más cerca de la banda de los 7, que fue criticada hasta por el oficialismo, que del grupo meritocrático que se supone se había elegido el 2015. Está deteriorado ese órgano electoral, no solo en su imagen, sino en términos reales en su operatividad. El tema del no poder manejar los padrones de militantes de los partidos nos deja pues en problemas, porque si no puedes administrar padrones de 20,000, 60,000, 100,000 o 1,5 millones de personas, suponiendo que el MAS tenga tantos, ¿cómo vas a poder administrar un padrón de más de 6 millones? O sea, lo primero se pone en duda. Segundo, yo no creo eso que han dicho en todo lado, de que qué barbaridad los partidos han falsificado datos a los ciudadanos, porque eso tendría que suponer que 9 partidos, incluido el MAS, se han puesto de acuerdo o no, pero todos al mismo tiempo han pensado lo mismo y han decidido hacer trampa e inscribir a quien sea y meter incluso a gente pública que sabes que puede armar un lío en otra organización. Yo no me lo creo. No, que los masistas lo pongan al Rafael Quispe en sus listas, me parece chistoso, ¿no? A propósito, a mí me habían puesto en Pambol. ¿Cuál es el punto? Que no nos pueden garantizar que ese padrón no tenga un virus, o no lo hayan hackeado, o haya mala intención para descalificar el proceso mismo desde adentro del órgano o desde afuera con un hackeo. Pero resumen, no cuenta con la seguridad que el pueblo boliviano no solo necesita, sino exige. Ha habido una auditoría de la OEA, claro. ¿Cuál es el resultado de la auditoría? Un conjunto de recomendaciones. ¿Han llevado a la práctica todas las recomendaciones? Es mi pregunta, y en realidad ya la diputada Fernanda San Martín ha hecho una petición de informe escrito hace bastante tiempo atrás, para preguntar si han cumplido todos los puntos de las recomendaciones de la auditoría de la OEA. No conocemos aún la respuesta. Han habido renuncias, ¿no? Se ha colapsado la famosa página de consulta de militancia. O sea, si no puedes manejar el sistema para una hoja de consulta, querido, ¿qué podemos esperar del sistema? Es decir, se está poniendo en cuestionamiento no solo la independencia ya, sino la eficiencia y la capacidad del manejo de la próxima elección, que es la elección no solamente más polarizada de la democracia boliviana, sino que es fundamental, porque lo que está en juego en la próxima elección no es el cambio de gobierno, es si va a permanecer o no el sistema democrático en Bolivia. Porque si va de candidato Evo Morales, habilitado en contra de lo que manda la Constitución y sobre todo en contra de lo que manda el pueblo boliviano, se cae la democracia. Es un golpe institucional, de tal manera que la próxima elección no es pues quién hace más hospitales o si la educación, programa, quién tiene mejor programa. No, lo que está en juego no es si haces más hospitales, es si vamos a seguir viviendo en libertad, en democracia, o vamos a vivir en un modelo autoritario. El tema de gestión pública, los gobiernos hacen la agenda y luego ni la cumplen cuando llegan al poder. Hay que ver nomás que se le prohibió al MAS hacer la carretera por el Tipnis en un mandato y en el siguiente lo volvieron a poner. Pero bueno, hay dudas del órgano electoral y es un tema de fondo, porque si no hay confianza en el árbitro, es muy difícil que la gente vaya a creer en sus resultados. Para mí es fundamental, insistiré mucho en ello, que todos y cada uno de los ciudadanos hagan control electoral. Hay que poner la lupa a lo que pasa, sobre todo con los órganos departamentales. Hay que asistir a las urnas, porque el ausentismo es muy mala idea. No dejen que el resto decida por ustedes. Y participen y quédense hasta el último momento del escrutinio y acompañan las actas hasta el lugar donde se las entrega de manera oficial, les toman fotos y todo lo demás. Hay dudas. Voy al segundo punto, que es fundamental, el tema de los binomios. Pareciera que hay que discutir 9 binomios. No es verdad, no es necesario. Hay que discutir 2 binomios. ¿Por qué? Por la polarización y por lo que aquí Marcelo seguramente lo va a explicar con
el desarrollo, que él mismo utilice el término: el ciudadano boliviano hace voto útil, aplica voto útil. Voy a poner cifras. En la elección del 2005, el 82% de los votos se concentran en los dos primeros, que eran el MAS y Podemos. En el 2009, el 90% de los votos, más casi el 91%, se concentran en los dos primeros, que eran el MAS y Convergencia, ¿no? Y en la elección del 2014, el voto se concentra en casi 86% en los dos primeros, que eran el MAS y Unidad Demócrata, de la cual soy parte. ¿Qué estoy diciendo? Esto está entre el 86 y el 87 o 90% de concentración de voto en dos, que son el MAS. Con o sin Evo Morales tendría que ser sin, y si lo inhabilitan para las primarias, y al no haber presentado un segundo binomio, el MAS podría quedarse fuera, ¿no es cierto? Deberían inhabilitarlo por su inconstitucionalidad. Y el otro contendor es Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. No hay otro. Las encuestas nos muestran que hay una tendencia clara. El 2014 era Samuel Doria Medina el que tenía mejores opciones, y como dice Marianela, el objetivo político era quitarle el control de la asamblea. No se podía pensar en ganarle la elección a Evo Morales, tampoco el 2005 con Tuto Quiroga y Podemos. Esa es la realidad, ¿no? Se pensaba en las elecciones anteriores tener un resultado suficiente para que el MAS no controle los 2/3, ni siquiera la mayoría absoluta. Esta es la primera vez dentro del periodo del movimiento al socialismo que hay las posibilidades de ganarle a Evo Morales. En algunas encuestas dicen en segunda vuelta y en otras en primera vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Si antes la polarización llegaba al 90% de la concentración de voto en los dos primeros, esta elección puede ser aún más. Los otros 7 binomios están disputando migajas, porque ahí tienes que sumarle el voto blanco, que normalmente está entre el 2 y el 4% en cada elección. Resumen, 7 binomios se van a disputar el 6% del voto. Varios pueden perder la personería jurídica. La pelea está entre MAS y Comunidad Ciudadana. Eso es. ¿Qué ha pasado el día jueves? Evo Morales le ha hecho una afrenta al pueblo boliviano al ir a hacer ese show con toda su comitiva y su corte, además, como siempre, los funcionarios públicos por la fuerza, hecho al faraón, a inscribirse cuando debió haber ido el delegado del partido a inscribir el binomio para no hacerle esa afrenta al pueblo boliviano. Me ha impresionado la pérdida del zapato, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Pero ¿saben qué? El rato que perdió el zapato, me he acordado de la zapata, y he dicho, está frito, mal augurio perder el zapato. Yo no sé qué le pasará al señor Morales, pero espero que no le pase nada malo en términos personales. Ojalá que no lo habiliten. El otro binomio, el de Comunidad Ciudadana, estamos hablando de dos ciudadanos, otra vez dos hombres, porque los principales contendores, como decía ahí Marianela, también estoy de acuerdo, son hombres. De 18 candidatos, 9 a presidente y 9 a vicepresidente, apenas 3 son mujeres, ¿no? Es el 16%. O sea, si no hay ley que los obligue, jamás se les ocurre poner a las mujeres, a no ser de floreros para sentarlas bien bonitas, sonrientes y hacer lo que se les manda, ¿no? Es una vergüenza para todos los binomios de solo hombres, ¿no? Yo lo digo abiertamente. Y los dos que pueden, que son el MAS y Comunidad Ciudadana, son solo hombres. Ojalá que nos manden un gran mensaje poniendo en las listas a todas las mujeres por delante. Bueno, pero decía, Comunidad Ciudadana ha ofrecido renovación con participación de la ciudadanía, y eso implica una oportunidad de cualificar el sistema político con mejor gente. No es lo que hoy sucede, hay una mediocrización del sistema político e incluso tenemos muchos políticos en ejercicio con prontuario,
¿no? Entonces es importante que cumplan su palabra, tienen la oportunidad de hacerlo, que no cometa Carlos Mesa el error de Tuto Quiroga el 2005, que puso en su lista a unos políticos que nadie quería ver y le bajó mucho la intención de voto. Entonces hay que discutir de esos dos. Los otros 7 van a pelear por migajas y no tienen ninguna trascendencia en esta elección. Por último, ¿qué ha pasado con la alianza? Bueno, más allá del entretelón, el chisme interno, Oscar, que creo que no es lo que corresponde en un programa serio como este, yo públicamente felicito la decisión de Samuel, porque eso es lo que en este programa hace varios meses yo había dicho, no sé si se acuerdan, que no es que deberían todos unirse en una misma bolsa, porque hay demasiada heterogeneidad, unos de izquierda, otros de derecha, unos viejos políticos corruptos que quieren seguir asaltando las arcas públicas, otra gente nueva que lo que quiere es trabajar por el país. No puedes mezclarlos a todos en una llamada juntucha. Lo que había que hacer, dije yo, era bajarse y apoyar al que mejor pueda, que en esta campaña es Mesa como en la anterior fue Samuel. Entonces, bienvenida a la decisión de Samuel, me parece muy responsable de su parte y lamento que el resto de partidos no hayan tomado ya el ejemplo de Samuel Doria Medina y retiren sus candidaturas. Todavía tienen tiempo, ¿no? Están a tiempo y esperemos que hasta la fecha de la elección varios de ellos se bajen, pero no porque si les guste el MAS, Antier, o porque lo odian a Evo, o porque les guste o no Carlos Mesa, sino por un tema de defensa de la democracia. Lo que esté en juego en la próxima elección es la permanencia del sistema democrático en Bolivia. Aunque digan que Mesa es masista. Lo que pasa es que seguramente van a decir que Mesa es masista para descalificar su candidatura. ¿Te das cuenta? La mejor forma de descalificar al adversario es decir que está contigo. Y yo lo digo, más allá de defender o no a Carlos Mesa, me han acusado en mi bancada de haberme vendido al MAS, de ser una tránsfuga por no obedecer a 2 senadores, uno de ellos está de candidato, y por no ser una simple florero sentada y obediente. Entonces, mentira que yo soy tránsfuga, pero me han acusado de eso para descalificarme. Por tanto, cuando me dicen tal se ha vendido al MAS, yo ya lo pongo en duda. No sé si es por desprestigiarlo o porque en realidad es, y yo creo que todos deberían pensar en ese sentido. La mejor forma de descalificar a Mesa es decir que detrás de él está el MAS. Yo la verdad no me la creo. Muy bien. Muchas gracias, diputada Jimena Costa. Damos la bienvenida también a don Marcelo Silva en su calidad de politólogo. ¿Qué análisis hacer en el tema político, don Marcelo Silva, ante la situación político-electoral que se está viviendo? Ya tenemos en definitiva los binomios inscritos, lo han manifestado, diferentes criterios sobre precisamente este hecho, pero también se ha hablado mucho sobre la tarea del Tribunal Supremo Electoral. Sin duda tiene un trabajo arduo y una responsabilidad mayor. Hay sectores que piden que el binomio del MAS de alguna forma ni siquiera sea aceptado, ¿verdad? Pero me imagino que esta semana va a ser también en el tema político de mucho análisis, don Marcelo Silva. Bienvenido. Gracias, Oscar, José Luis, siempre es un privilegio estar con la audiencia de Panamericana, no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras, que es masiva. El privilegio de compartir esta mesa con Marianela, con Jimena, en un punto de reflexión que creo que es además inflexivo, porque hasta dentro de unos pocos días más tendremos definido completamente el escenario político, creo que ya lo tenemos definido, para una larga campaña, inédita campaña electoral, ¿no? Muy larga, teniendo ya todas las cartas abiertas además, ¿no? Bien, a ver, algunas cositas que puntualizar nada más, porque se ha dicho gran parte. La decisión que toma Samuel Doria Medina hace unos cuantos días de dejar prácticamente la alianza Bolivia dice no, que se pintaba como una especie de la parte institucional, que no iba a pursetear contra el MAS, que estaba purseteando contra Carlos Mesa en los hechos espacio político, ha dejado sin duda alguna un ambiente polarizado, ¿no? Lo tenemos claro,
ya el 2019, Jimena lo adelantaba, yo calculo que estaremos entre el 86, 87, sino el 90% de la concentración de la votación electoral entre dos fuerzas políticas, que sin duda alguna será el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadanos, que establece la candidatura de Carlos Mesa. Lo cual nos deja básicamente el escenario de intrascendencia, con mucho respeto y mucho cariño al resto de las candidaturas. Creo que referirse al resto de las candidaturas ahora, inclusive a la de Ortiz y a la de Rodríguez, que han estado haciendo bulla estos días por ahí, creo que van a quedar condenados a la intrascendencia por dos razones fundamentales. Uno, la historia electoral, la historia del comportamiento electoral boliviano. Las últimas elecciones nos han demostrado eso, ¿no? Que el elector concentra su voto útilmente, no desperdicia su voto, no dispersa su voto. Si hay una visión de país representada por el Movimiento al Socialismo, que ha sido la constante en los últimos 3 años, el ciudadano ha depositado ese voto ahí. Y si hay una visión contestataria, contraria a esa lógica, también lo ha concentrado ahí. Lo ha hecho con Tuto Quiroga, lo ha hecho con Manfred Reyes Villa, lo ha hecho con Samuel Doria Medina. ¿Qué nos lleva a que esta elección sea bastante interesante? Es de que en esas épocas Evo Morales tenía el 54%, luego tuvo el 63%, el 62%, pero hoy indudablemente está deflacionado en la preferencia electoral, ¿no? Entonces eso hace que indudablemente esta concentración, esta polarización del voto nos lleve a un escenario muy interesante y muy imprevisto en lo que significa el resultado de las elecciones de octubre del 2019, ¿no? Aún teniendo en cuenta la posibilidad de que Evo Morales, si es habilitado por el Tribunal Supremo Electoral, es candidato, aún ganando, es probable que se llegue a una segunda vuelta de manera ineludible. Y eso, por supuesto, podría cambiar el escenario político. Tal ha sido la magnitud de la patada que ha dado Samuel Doria Medina al tablero el día miércoles, ¿no? O sea, esa ha sido la magnitud. Bien, ahora, en relación a lo que viene una campaña muy larga, ¿no? Una campaña muy larga donde hay 3 elementos siempre protagonistas. Uno, la figura de los candidatos, que va a ser importantísima. El segundo elemento, creo que va a ser, no hay que descuidar el tema de la propuesta, etcétera. Pero yo creo que hay un tercer elemento también, que es inevitable en una campaña electoral de semejante envergadura, que es el hecho de bajar al otro también, ¿no? Lo sabemos bien aquí los 3, es parte de la estructura de la campaña electoral. No solo sirve promover las virtudes de tu candidato, sino también bajar al otro. Así que vamos a tener una campaña larga de esos 3 elementos, ¿no? Evo, Carlos aquí, y vamos a tener también buena guerra sucia, vamos a tener denuncias por acá, van a aparecer bombitas por acá, etcétera, que nos van a ayudar o que van a matizarnos esta larga campaña, que por otro lado esperemos no hastía al electorado, ¿no? No hastía al electorado. Hemos estado tan saturados del tema político, imagínense, estamos casi a un año de la elección, lo que se nos viene todavía en encuestas, ¿no? Es decir, en caminata es largo de forma electoral. Yo creo que por otro lado el papel ahora de Ciudadanos va a ser indudablemente establecer un criterio de capturar ese voto que de alguna manera ha sido desmoronado del Movimiento al Socialismo, y para ello Carlos Mesa tendrá que mostrarnos 3 elementos fundamentales. El primero, renovación. Creo que va a ser un parto muy duro. Se ha mostrado ya una pelea abierta con los viejos actores de las oposiciones políticas. Han empezado a zafar ya algunos senadores, han empezado a verse algunos elementos que ya muestran un descontento, no solamente con la candidatura de Carlos Mesa, sino con la misma propuesta o el mismo camino que tomó Samuel Doria Medina. Pero este es un proceso inevitable si se quiere tomar y retomar agenda.
Retomar agenda política es establecer un proceso de renovación política que ha estado ausente en este tiempo. Es vergonzoso ver los intentos que han tenido varios partidos políticos de resucitar a gente que, más allá de lo que habría hecho o no habría hecho, creo que su tiempo político ha pasado, y eso nos demuestra que hay un ostracismo que puede ser muy peligroso en el ámbito de la renovación política. El segundo elemento es, yo no creo ir tanto en busca del establishment de ciertas cúpulas o de ciertos sectores que estén identificados con el masismo o el antimasismo. Creo que Carlos Mesa tiene el desafío de encontrarse con lo que su nombre dice, ciudadanos. Ahí está la clave. Ahí está el nido, ahí está el nicho electoral más interesante, ¿no? La interpelación, el sujeto interpelado como ciudadano hoy día es algo muy importante, ¿no? Y el tercer elemento, que lo veo muy difícil, es, por supuesto, tratar de establecer algún tipo más de criterio que trascienda lo urbano. Hay que reconocer que hay una limitación ahí muy seria en la candidatura de Carlos Mesa todavía, y es el hecho de que es una candidatura de carácter muy urbana, ¿no? Muy urbana. No se nota todavía el intento, y no sé si lo hará, de traspasar algunos nichos electorales, algunas fortalezas electorales del movimiento al socialismo, que por supuesto están en otros ámbitos, en el ámbito rural, que están en el ámbito sindical, en el ámbito popular, ¿no? Es eso. Por el otro lado, al movimiento al socialismo me parece que le queda el camino de ir por el rational choice. El movimiento al socialismo tratará en este tiempo de confrontar al ciudadano con los valores no tangibles, ¿no? Ética, democracia, es decir, el respeto a la constitución política del Estado, justicia, etcétera, contra algo que es más tangible, ¿no? Y es la estabilidad económica, el crecimiento, la posibilidad de mantener todavía los bolsillos de los bolivianos en criterios de calma, todavía establecer la posibilidad de megaproyectos. Es decir, creo que ese va a ser el desafío del movimiento socialismo en este tiempo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos en ciencia política, Jimena, como la elección racional, ¿no? Un ratito, a ver, ¿quieren estos supuestos, estos elementos abstractos que están ahí, o quieren nomás estar tranquilos con el elemento de su estabilidad económica, de su bolsillo, y estar tranquilos, cuidado que luego por alguna aventura peligrosa nos vayamos al tacho absolutamente todos, ¿no? Miren el caso argentino, miren el caso allá, etcétera, etcétera. Yo creo que esa va a ser la figura fundamental que el movimiento al socialismo nos estará presentando en los próximos meses. Ahora, para finalizar, la polarización, y no hay que descuidarlo también, afianza también el voto duro del movimiento al socialismo. Yo creo que, sin duda alguna, la candidatura de Carlos Mesa, y como se está planteando además la candidatura de Carlos Mesa, también cierra, ¿no?, filas en el voto duro del MAS, ¿no? Yo la veo, como está ahorita la candidatura de Carlos Mesa, imposible de penetrar aquellos bastiones del voto duro del movimiento al socialismo. Por lo tanto, seguramente el MAS estará con un trabajo un poco más relajado en el tema de fidelizar su voto duro, e ir en búsqueda también de ese gran espectro, en el sentido de entender la elección racional. Eso es lo que nos ha dejado la inscripción de las primarias, y no creo que esto se modifique más, no creo que tengamos mayores sorpresas. Pueden haber, de todas formas, don Marcelo, si lo permite así la norma. Imaginemos hipotéticamente que algún binomio de X partido es inhabilitado o tiene algunos cuestionamientos. En esa eventualidad, ese partido se queda sin binomio, no, va a tener un tiempo suficiente para reemplazarlo. A ver, vamos a ser muy honestos. Yo estoy plenamente convencido de que no van a ir todos los binomios que se han inscrito, se van a tener que caer del caballo.
se van a tener que caer del caballo. A ver, vamos a hacer el ejercicio simple de que más del 86-87% del electorado concentre su voto entre Evo Morales y Carlos Mesa, que esa es la tendencia que creo que no va a variar. Hay muchos partidos que podrían correr el riesgo de perder personería jurídica, teniendo además el chance de descansar en esta elección, porque eso sí dice la norma, les comento. Es decir, los partidos que han participado en la subnacional anterior y que por supuesto tienen representación política, etcétera, pueden no participar en esta elección y guardarse, ¿verdad?, para la elección subnacional. ¿Quiénes están en esta situación? El MNR. El MNR va a ir a hacer un papelón, a dividirse, a perder su personería jurídica histórica y demás. No tiene necesidad de hacerlo, no tiene apremio, puede no participar en estas elecciones con mucha tranquilidad. Unidad Nacional ha dicho que ya no va a participar, perfecto, ahí tenemos a alguien menos. ¿Puede hacerlo el Partido Demócrata Cristiano también? Puede hacerlo el Movimiento Tercer Sistema de Patsy, puede hacerlo también, si gusta, no podría ir a la elección. Puede hacerlo la UCS, que ha ido a las elecciones subnacionales. Johnny Fernández es concejal en Santa Cruz, podría también descansar en esta elección. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué el ejercicio de tratar de ir a una elección donde pueden perder la personería jurídica? Yo les doy la misma respuesta, la hemos dado acá. Es porque están pulseteando algún espacio o algún curul en las listas que en mayo van a ser definitivamente entregadas al Tribunal Supremo Electoral. Esa es la función. Es decir, mira, hermanito, yo me bajo del carro si me das una diputación, ¿no? Mira, yo me bajo del carro si tengo esta senaturía o tengo este pequeño espacio. Yo creo que en este momento no creo que estén en condiciones muchos partidos de competir. Por lo tanto, yo hago una apuesta como las que he estado haciendo acá y las hemos ganado. Yo creo que no vamos a tener más de 4 o 5 candidaturas para la elección del 2019. Muy bien, seguimos avanzando en el programa. Vamos a solicitar a nuestros invitados, por favor, acortar su participación, acelerar su participación. Vamos a hacer una segunda ronda rápidamente. Seguramente la señora Marianela Paco tiene varias puntualizaciones, algunas observaciones, quizá incorporar también la óptica, cómo se ve lo que está ocurriendo en la oposición. Bueno, yo no podría mentirle al país al decir que hay renovación en alguno de los frentes que aquí en el panel dicen tener más posibilidades y se concentran de forma muy poco democrático en dar oportunidad a los demás y en releer al país. Nuestro país también viene de tener un carácter de acumulación de cosas y de dar sorpresas en cualquier momento. No es tan acomodaticia a las encuestas que puedan publicar, y más cuando hay candidatos fabricados desde los medios de comunicación, y podemos decir cuáles, ¿no? Entonces, cuando digo que no quiero mentirle yo a nuestra población boliviana, es que efectivamente no hay renovación cuando plantean que Carlos Mesa plantea una renovación. ¿De qué? Él es MNRista, defensor del capitalismo, de la capitalización, del regalo de nuestros bienes del Estado, del impuestazo al salario, que nunca dijo no estoy de acuerdo. A esas medidas ahí basta revisar los videos que tiene como periodista, hay que revisar los videos que tiene después como presidente, como vicepresidente en su momento. Entonces, renovación no es, ya sabemos qué piensa, sabemos cómo va a actuar, y eso es lo que hay que informar a la población de forma objetiva, a menos que estemos anhelando un espacio con ellos, digamos, ¿no? Pero no, en eso no hay que mentirles, no hay renovación. Segundo, en el caso de Samuel Doria Medina, tampoco es una cosa planificada, bien sesuda. Ha sido una actitud de berrinche, porque no ha logrado ser el presidente o el vicepresidente. Por tanto, lo único que estamos viendo es la talla mínima del carácter democrático y visión de país que se tiene de los actores políticos que a lo largo de estos años se han ido mostrando como opositores a un planteamiento de transformaciones reales en el país que sí se ha logrado. Ahora, otra cosa es el rumbo que asuman, ¿no?
en eso no hay que mentirle a la población. En el otro elemento que plantea, o dos elementos más que plantea Marcelo respecto de estas posibilidades, posibilidades de polarización, que todavía no lo veo y no creo que se dé, ¿no? Es que solamente tengamos dos frentes en carrera electoral sobre los que hay que elegir. No creo. Que sí tienen que acercarse a la ciudadanía, sí, es una debilidad de los 8 frentes políticos. No tienen relación y vida orgánica. Tal vez el movimiento Tercer Sistema sí tenga, pero tampoco se ha visto que cuaje en los niveles sociales, en las bases sociales. O sea, orgánicamente cosas fuertes no se tienen. Que tienen una visión. 7 de los frentes políticos tienen una visión muy citadina, sí. Su composición también social es la misma, la que refleja. Por tanto, hay una práctica de exclusión naturalizada que podríamos decir sigue en un esquema de colonización, de sometimiento del resto de la gente, ¿no? Y podemos hacer toda otra teoría sobre el tema. Por tanto, son temas pendientes que tendrán que reflexionarlo internamente, y que tampoco, aunque se han presentado como grandes clases medias, preparados y no sé cuánta cosa, en sus discursos no he visto ese carácter de inclusión, de mayor proximidad hacia la gente. Entonces, yo creo que la polarización aún no la podemos advertir, porque nuestro pueblo boliviano, en su profunda democracia, también sabe dar lecciones y muy radicales, ¿no? En cuanto a esta historia de el comportamiento electoral de nuestra gente y los resultados, la consolidación de los votos fuertes que se tengan y los votos fluctuantes que puedan jalar uno u otro candidato, el MAS tiene lo suyo. La derecha no ha podido consolidar su voto. El 27% se dividían entre 5 frentes, me acuerdo, están los demócratas, está UD, está ¿quiénes más? Los pequeñitos que se han aliado ahí en Convergencia Nacional, PDC, etcétera, ¿no? Entonces no pasan de ese 30% de su voto duro que tienen todos juntos. En mi opinión, había como un 40% fluctuante, que en una primera etapa para el movimiento del socialismo, al menos 20% se fue con ellos por esta renovación que sí planteaba. Renovación desde el mismo discurso, desde el planteamiento de un nuevo Estado más inclusivo y materializado en la Constitución Política del Estado por su carácter plurinacional. Y lo que ahora tenemos es, eso, si seguimos construyendo ese nuevo Estado tan inclusivo, que a nivel de doctrina legal se ha destacado hartísimo la Constitución Política del Estado, también en el contexto sociológico, político, yo creo que materializarlo efectivamente lleva generaciones. Pero las medidas también tienen que ser estrictas, y ahí podemos hablar, y me puedo incluir en aspectos de excepción, si vale el término, ¿no? Pero definitivamente lo que sí está en debate es la legitimidad que vayan a adquirir o la legitimidad que van a perder otros. Yo creo que eso está en juego en este momento, y nuestra democracia, reitero una vez más, sin querer ofender a nuestra población en su inteligencia de saber reconocer quién es quién, con nombres y apellidos, pues seguramente vamos a tener sorpresas, considerando además, querido Marcelo, de que en esta época, en esta coyuntura, tenemos mayor acceso a información de las redes, aunque haya desinformación también, ¿no?, a la par. Pero ahí está el reto de ese apelativo que de pronto no te gusta manejar, que tiene que ver con la ética, la responsabilidad, la seriedad, la consecuencia de las acciones al transmitir información a nuestra gente. Y el Tribunal Supremo Electoral, si quiere tener la legitimidad y el respaldo social como órgano de poder, tiene que saber manejar esa comunicación, esa información. Y los partidos políticos, si estamos desafiados a madurar en nuestra democracia,
en nuestra democracia significa saber de dónde elegir para tomar buenas decisiones, porque necesitamos ver diferentes aristas, y definitivamente nuestra gente también tiene que ingresar a un proceso de racionalización, porque lo que nos bombardean en las redes sociales y a veces las posturas desde el activismo político que algunos periodistas hacen es generar más bien un sentimiento de reacción emotiva, no racional, y por tanto pues yo advierto de esas posibles y todavía salvables provocaciones que se puedan generar y resultados con ausentismos, indiferencias, etcétera, para el momento de la participación de nuestra gente, porque nuestra gente sí sabe decir hasta aquí basta y hasta aquí basta también con las cosas, ¿no? Entonces quiero esta nueva opción y nos la puede plantear de esa forma. Entonces yo creo que hay que tenerle mayor atención al comportamiento social más que inclusive al comportamiento de los propios políticos, porque los conocen. Y a nuestra nueva gente, a las nuevas generaciones que no conocen mucho de la historia, hay que compartirles y hay que sentarnos con nuestros hijos, nuestras hijas, hablar de lo que está en juego en nuestro país. Y está en juego pues una vocación democrática que puede dar de resultado un tipo de gobierno, y un tipo de gobierno que pueda hacer transformaciones reales, que haga cosas en consecuencia con la Constitución, con las normas, y en definitiva pues siga construyendo inclusión real y efectiva. Es lo que le he puesto como adjetivo, si vale el término, a el tema de la inclusión que tanto hemos buscado como sectores sociales, ¿no? Muy bien. Ahora, diputada Jimena Costa, el panorama político actual sin duda es complicado. La situación podría de alguna forma empeorar esta semana. Hace algunos minutos en la primera participación doña Marianela Paco decía que el 21F es un tema distractivo, que bueno, ha quedado a un lado posiblemente, pero esto podría reactivarse cuando el Tribunal Supremo Electoral esta semana se pronuncie en torno al binomio del MAS. Me gusta tu pregunta, me parece fundamental, porque hay que conocer la historia política para dar una respuesta a esa pregunta. Y recordar que desde el año 64 hasta el 82 hemos vivido un largo y desastroso periodo de dictaduras militares. Al cabo de ello, el pueblo boliviano optó por las urnas y no por los fusiles, Óscar. El pueblo boliviano, a la hora de tomar decisiones, optó por la democracia. Y en momentos de severa crisis, por ejemplo, cuando lo secuestraron al presidente Hernán Siles Suazo, si recuerden ustedes, aún con la inflación que teníamos en ese periodo, con miles de mineros instalados en La Paz, dinamita en mano, cuestionando la inflación, el movimiento popular no decidió llevar adelante un golpe y sacar del palacio a Siles Suazo, decidió exigir elecciones adelantadas. Es decir, en momentos de crisis, el pueblo boliviano siempre ha optado por la democracia. No se construye nada bueno sobre los muertos, sobre el dolor y el sufrimiento del pueblo, ni de una familia, ni de más. Entonces, yo creo que el 21F representa un valor muy importante para el pueblo boliviano. La democracia es algo que la población valora, más allá de cuánto conozcas, que si la separación de poderes, que si cómo funciona, que si no te gustan los políticos y etcétera. Hay una valoración del pueblo boliviano por la democracia, y todo el mundo, los que lo acepten y los que no lo acepten, saben que la Constitución que el propio MAS promovió decía 2 periodos constitucionales, y en los artículos transitorios, en el primero, decía los periodos anteriores a la aprobación de esta Constitución serán reconocidos. Es decir, ya está en un tercer mandato que es inconstitucional, pero la afrenta de no respetar un referéndum es mucho mayor. Entonces, es un tema de fondo,
no es que se apaga o no se apaga, si hay más campaña o menos campaña, si hay más o menos candidatos. Yo creo que hay mucha gente que se empezó a movilizar y salir a las calles, y hay mucha más gente que no sale a las calles ni se moviliza, que se queda en su casa, que no quiere ni ver el noticiero, pero tiene muy claro en su cabeza que nos ha costado demasiadas décadas y años y dolor y sufrimiento para poner en riesgo la democracia a nombre de un caudillo. Entonces, es un valor, más allá de la habilitación o inhabilitación, será parte de la campaña y, por supuesto, es un movimiento que viene de la ciudadanía. Los partidos lo acompañaron, pero no es un movimiento de los partidos. Eso es falso, porque los partidos están en crisis. Que, para entrar a mis comentarios, Oscar, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza tienen la ventaja de no venir de un partido. ¿Por qué? Me dirán. Porque cuando uno mira la política desde adentro, y aquí los tres hemos estado adentro, Marianela ahorita no está, Marcelo ya renunció, yo estoy contando los días para que se cumpla el periodo de diputada y después retirarte a tus actividades, en mi caso a la docencia universitaria, pero viendo de adentro, no sabe cómo opera la presión de los partidos, de los dirigentes, de los fundadores, de los tirasacos y de los yuncos para que los pongan en las listas, ¿no? Y tienen que hacer lo indecible para tratar de negociar alianzas, acuerdos y al mismo tiempo garantizar a sus yuncos que estén en las listas. Entonces, Carlos Mesa tiene hoy la ventaja de no tener partido, de poder tomar decisiones y seleccionar a los mejores hombres o mujeres de la manera más plural y pluricultural posible, y por eso sí pienso que puede haber renovación. No es algo que es una garantía, Marianela, porque puede tomar una buena o una mala decisión, como le pasó a Tuto Quiroga en el 2005. O como le pasó al propio Samuel o a Rubén Costas o a Manfred Reyes cuando decidieron poner en las listas a sus queridísimos dirigentes yuncus y no poner a los mejores cuadros de sus partidos, hombres y mujeres. Y además, ni qué decir del MAS. En el MAS basta con ser dirigente de algún sector y ganar votos. No importa si no tienen idea de lo que es legislar. Pero no solo pasa en el MAS, también pasa en la oposición. Es decir, hay una desesperante necesidad de renovación y cualificación del sistema político. La gente no cree en los políticos, no se siente representada por los políticos, porque cree que son todos unos mancagastos, amarrahuatos, chupatetillas, corruptos, que lo único que quieren es aprovecharse de la plata pública. Necesitamos que se mejore la calidad de los políticos, pero más allá de los binomios, Marcelo, no se arregla cambiando solo un binomio de si es nuevo o viejo, Mesa o Pedraza o Evo o Álvaro. Se trata de que tomen la decisión de que la gente que los acompañe sea gente idónea, que sea gente honesta, que tenga integridad, que no traigan cola de paja y prontuario. Entonces es una oportunidad. En lugar de ser tan negativa, yo diría, tengo el optimismo de ver que ojalá pongan mejor gente en sus listas. Ahora, evidentemente, Comunidad Ciudadana tiene menos oportunidades en el área rural que en el área urbana. Y al revés, el MAS pierde en las ciudades principales y gana en el área rural. Pero ¿cuál es el punto? La concentración de la población en las zonas urbanas del país hoy fluctúa entre el 68 y el 72 y más % dependiendo del departamento. En La Paz, concreto, padrón electoral, el 72,28% vota en Provincia Murillo. Solo en Provincia Murillo el 72,28% es dato oficial. Entonces, no es que si no entras al área rural pierdes. Ahora, adicionalmente, tanto en las judiciales como en el 21F, el MAS ha bajado su voto en el área rural, Marcelo, entre el 12% y en algunos lugares en el 20%, y en otros lugares no los quieren ver. A Chacachi, de donde vino Eugenio Rojas, el degollador de cachorros.
En Achacachi ya no quieren al MAS. ¿Te das cuenta? Hay un cambio. No es el escenario. Marianela decía, Carlos Mesa es movimentista, es no sé qué de esa época. Yo lo propio podría decir, Evo Morales ya no es pues el dirigente cocalero de la chompita rayada que ganó la elección en el 2005, ¿sí? Espero, en este caso, Carlos Mesa, con toda la experiencia de estos años después de la función pública, creo que ha mejorado. Evo Morales, con todos estos años de experiencia en la función pública, se ha endiosado y se ha olvidado de sus raíces en la realidad, y lo único que le queda es el discurso y la pose. Qué pena, pero ya no es el Evo Morales que la gente pensaba. Ahora, Marcelo hablaba del tema de que la campaña va a ser una tangible, resultados. Mira, aquí inauguro cada día obras, y el otro lado ofrece derechos, libertades, garantías a los derechos humanos. Entonces el ciudadano tendrá que sopesar voto útil. No estoy de acuerdo. Yo, por una parte, creo que a pesar de la crisis de valores que existe, de los femicidios, de los infanticidios, de la violencia y de todo lo que vemos, hay una sociedad que valora tremendamente las libertades, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un tema. Y por el otro lado, los resultados tangibles de Evo Morales no son la planta de Uria o el Río Branco o el teleférico. Los resultados generales es que después de más de una década de bonanza que nunca en el periodo previo habíamos visto, nunca antes, hoy estamos con unas reservas internacionales que de más de 15,000 millones han bajado, específicamente hablemos al 31 de octubre, a 8,480 millones de dólares. Bajan hasta 7,000 y ya empieza a ser insostenible, ¿ya? El déficit fiscal, la bonanza, el equilibrio, la estabilidad económica, súper luchín. Y resulta que tenemos un déficit fiscal del 8.2% a junio de este año. Probablemente sea mayor hasta que terminemos al 31 de diciembre. Y la deuda, la famosa deuda, ¿no? Que incluso nos fue condonada porque el presidente indio y todos lo amaban. ¿Qué pasa hoy? Se habla de una deuda desembolsada de alrededor de más de 9,000 millones, pero no se habla de que la deuda contratada, las leyes que han aprobado deuda en los 3 mandatos de Evo Morales, suman 12,670 millones de dólares. He hecho el análisis con mi equipo de trabajo en la Cámara, Óscar, José Luis, son 12,670 millones de dólares de deuda contratada. Le sumas la deuda heredada de alrededor de 2,500 millones, más la deuda interna, y estamos en problemas, porque solo tomando la desembolsada estamos al 28%. Súmale todo lo demás y estamos al borde de la insostenibilidad para el próximo año. Y de IAPA, estamos hablando de un momento en el que nadie cree en la propaganda que el gobierno saca. Cada día sale recién la propaganda, Marianela, tú también la has visto, de decir Bolivia ganó, solo se le va a pagar 18 millones de dólares a la empresa canadiense, y al lado Héctor Arce con una cara de que era mejor no salir en la foto de, señores, cuando se podía pagar 3 millones se pagó 42, ¿no? Entonces, ya no cree la gente en lo que diga el gobierno. Entonces, esa campaña de decir lo tangible es que yo te doy planta de urea, también se combina con lo tangible de que la planta de urea no funcionó bien ni 2 meses y ya nadie cree que eso vaya a mejorar. Evo Morales no llega en la mayoría de encuestas serias, estoy hablando, no de las interesadas, bordea alrededor del 30%, no alcanza. Igual que Mesa, con la diferencia es que Evo Morales hace campaña 24/7 hace años y con recursos públicos y desde el Estado, y Carlos Mesa sin siquiera ser candidato ha subido al 30%. Entonces hay un escenario en el que están
muy cercanos, y por eso decía, puede ganar hasta en primera vuelta Carlos Mesa. Y creo que en la campaña, mientras más abusos comete el MAS, más fuerte va a ser el desgaste y más sumará el voto a Carlos Mesa. Muy bien, para terminar este primer punto, don Marcelo Silva, quizás hacer énfasis a las características del voto. Si bien dice, se polariza, ¿en qué medida un voto de Carlos Mesa es para Carlos Mesa? Porque se decide siempre, los votos van a estar en contra de, sobre todo en la oposición, ¿no? En contra de Evo Morales, no va a ser precisamente por los otros candidatos de oposición. A ver, cuando uno habla de la concentración del voto, no está haciendo alusión a ficticio, sino a una historia del comportamiento electoral boliviano. No hay nada que descubrir en ello. El ciudadano boliviano en los últimos años, en los últimos 15 años, si usted quiere, José Luis, ha concentrado el voto en dos opciones, no ha tenido, no lo ha dispersado, ¿no? Yo no creo que haya elementos políticos en esta coyuntura como para hacernos pensar que ese comportamiento electoral va a variar. Entonces yo estoy plenamente convencido, a menos de que, no sé, estalle una bomba atómica política en los próximos meses, que el comportamiento electoral boliviano varíe. Es decir, disperse el voto, haya partidos que sufran de repente una volatilidad en la intención electoral, etcétera, en mayúscula, o haya un partido que de repente empiece a sumar de aquí y de allá y cambie el panorama y existe un tercero con fuerza, o surja un outsider que de repente no están dadas las cosas. Pero además la ley de organizaciones políticas tenía ese objetivo, a que la cosa se paralice, se eviten sorpresas, se evite el surgimiento de instrumentos políticos nuevos, que se surja un nuevo liderazgo y se enfrenten los que se tenían que enfrentar. Ese era el objetivo, y por eso como que le han echado una heladita, ¿no? Ahí, listo. Estos son los que entran en cancha. Entonces, el electorado, estoy convencido, a menos que suceda esta bomba atómica política, va a concentrar su voto por historia, por voto útil, por comportamiento electoral, yo creo que en más del 85% en dos fuerzas políticas, ¿no? Comparto el criterio de que es una elección muy interesante, porque ya no tenemos la misma fortaleza del movimiento al socialismo que tenía antes. Háganme el favor, las anteriores elecciones, ¿quién iba a pensar en algún momento que Doria Medina o Manfred Reyes Villa iban a ganar la elección? Nadie, ¿no? Porque estaba clarísimo, la correlación de fuerzas era muy nítida a favor de Evo Morales. Hoy no lo es tanto. Hay que reconocer que hay una deflación de la intención electoral en torno a Evo Morales, y eso hace indudablemente que, existiendo la polaridad, ¿no? El que más se ve afectado es Evo Morales, porque indudablemente, y ahí voy a responder la pregunta, José Luis, Carlos Mesa tratará de sumar este voto disperso, este voto que se ha volatilizado de la expectativa de Evo Morales. Evo Morales, por supuesto, y el MAS tenían un voto importante también de clases medias. Tenía un voto ciudadano importante, de sectores intelectuales, progresistas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no estamos hablando solamente del voto rural, Jimena. No. Estamos hablando de un voto... En 2005. Sí, y también después, el 63%, Jimena, en la elección del 2009... Si tú crees en ese órgano electoral, yo no. El 2009, el 63%, es un voto que indudablemente te manifiesta, Tomás, el resabio de banderas antiimperialistas, de progresismo. Es decir, hay ciertas líneas ciudadanas. No, yo creo que lo que está sucediendo hoy con el MAS es de que eso se ha desmoronado, ¿no? Entonces habrá que ver si eso se lo puede volver a conseguir o no. Pero bueno, ¿cuál es el caudal del voto de Mesa? El voto de Mesa es ese voto que se está desmoronando, si es que lo logra, no sabemos. El segundo elemento es el voto antimasista, pues también, que es un voto importante. Marianela nos ha dado el dato, es 30%, Marianela, recurrente. Así le hagas teleférico de la puerta de su casa a su oficina, esa gente jamás va a votar por Evo Morales. Ese 30% clavado jamás va a votar por Evo Morales. Es un antimasismo histórico, ¿verdad? Que también Mesa tiene que ir detrás de ese electorado, ¿no? Entonces, habrá que ver si lo logra. Por lo tanto, yo creo
que quieras o no, lo que está pasando ahorita ya en la acción de los partidos políticos, hay una unidad no querida, no deseada, atropellada y demás, pero las cosas se están dando en función de que ese voto que se está desmoronando y ese voto antimacista se concentra nomás alrededor de Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que eso no va a variar mucho. Segundo elemento, el 21 de febrero. El 21 de febrero es un elemento que indudablemente el MAS ha tratado de dispersarlo. Creo que después del 27 de enero el MAS tratará de que sea simplemente un recuerdo histórico, pero yo creo que va a ser el elemento más importante, y aunque Jimena no lo quiera admitir, pero va a ser el elemento más importante, no tangible, de interpelación ciudadana en el momento del voto. Yo creo que ese es el más importante, porque se ha roto algo muy importante allí, y es el hecho de también un continuum histórico. El continuum histórico nos decía que los momentos más difíciles de la historia política del país eran resueltos con el voto ciudadano. Y cuando tú ya no haces caso a ese voto ciudadano, has roto una memoria histórica. Entonces el 21 de febrero se va a convertir en el elemento intangible más importante de confrontación del ciudadano en la urna. Sí. Es ahí. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Sí. Van a ir pensando, van a ir a votar, ¿no? O pensando en la estabilidad económica o esto, o van a ir pensando en el 21 de febrero, en el hecho fundamental de que se ha roto ese voto. Probablemente no sea instrumentalizado, no sé cómo lo hará Mesa o cualquier otro candidato, pero no creo que deje de tener ese impacto y ese peso. Por lo tanto, yo no lo subestimaría para nada. Si alguien piensa subestimarlo, sea alguien de oposición o el mismo oficialismo, tenga mucho cuidado con eso, porque no, yo creo que ese va a ser el momento privado del ciudadano, ¿no? El verse en el espejo el 21 de febrero, ¿no? Y decir, a ver, voto por esto o no voto por esto, ¿no? Y finalmente, ¿no? A las alusiones de los cambios que ya debería merecer la ley de organizaciones políticas para tener un andamiaje más democrático, más paritario, como mencionaba Marianela. Yo lamento mucho ser un poco taxativo en ello, bajo también la historia, que los cambios deben venir desde arriba. Y es necesario legislarlos. No hubiésemos logrado nunca la participación real de mujeres en representación política si no hubiésemos una ley de cuotas que obligaba a los partidos políticos por lo menos a presentar un 30%, ¿se acuerdan? No hubiésemos avanzado en nada. No hubiésemos avanzado en nada si no hubiésemos tenido la ley que obliga a que las mujeres tengan hoy día el 50% de la representación política. Escúchenme bien, no vamos a lograr una verdadera participación paritaria si es que no tenemos un instrumento que no necesite ni reforma constitucional ni nada, que obligue a que los binomios que se presenten en adelante tengan lo mismo, el carácter paritario. Si el candidato presidencial es hombre, la candidata vicepresidencial tiene que ser mujer, e inversa. No basta con la actual norma. No, pues ya lo estamos viendo. Ahí está el resultado, ¿verdad? Es eso. Queremos participación, queremos renovación, también se tiene que legislar para que los partidos políticos a la fuerza lo hagan. ¿Saben cuál es la desgracia más grande de esta ley de organizaciones políticas? Que le ha devuelto a los partidos políticos el monopolio de la representación política a nivel nacional. Eso es espantoso, es antidemocrático. Eso va contra la lógica de la democracia intercultural que establece nuestra constitución política del Estado. Otra vez los partidos políticos, esos señores, ¿no? Rosqueros, patriarcales, ¿no? Coloniales en algunos casos, ya utilizando esos términos, ¿verdad? Manejan los criterios de representación política del país, ¿no? Entonces, bueno, si ese es el horizonte en el cual MAS y los partidos de oposición han pactado, en el sentido de decirles, o volveremos a tener el control de la cosa, por lo menos legislen el hecho de obligatoriedad de renovación, tema de equidad, tema generacional, etcétera, etcétera.
no van a venir, y lamento mucho, Jimena, ser pesimista, no van a venir por la oportunidad que se le da a Carlos Mesa. Tienen que venir porque hay un pacto político y se establezcan normas que obliguen a revalorizar, ya que se les está dando otra vez el monopolio a los partidos políticos, ¿verdad?, a otra vez establecer criterios de democratización interna. ¿Sabes? A mí me parece que hemos vuelto, y es tan espantosa esta ley de organizaciones políticas, a esas discusiones, ¿te acuerdas del PRONAGOV, antiguas a la ley de partidos políticos anterior? Donde se discutía minuciosamente, casi en dádiva. Les daremos espacio a las mujeres, les daremos espacio a los jóvenes, pobrecitos, ¿verdad? Tienen que participar. Claro, porque los criterios eran manejados por los partidos políticos. A eso nos ha llevado esta ley de organizaciones políticas. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana. Doña Marianela Paco, si tiene... brevemente. Muy breve. Somos 8 diputados de oposición que presentamos un proyecto de ley exigiendo binomio paritario. Era reforma a un artículo de la Ley de Régimen Electoral que, si bien no ha sido aprobada para esta campaña, no ha sido aún rechazada. Vamos a seguir insistiendo, Marcelo, porque ojalá para la próxima elección subnacional presidencial tengamos también una ley que los obligue a que el 50% de las candidatas sean mujeres en todos los cargos electivos. Nada más. Bien. Doña Mariana Paco, si tiene algún punto más brevemente, pero pasamos de lleno ya al segundo punto. Nos vamos a referir al caso del polémico audio de supuesto espionaje y seguimiento a periodistas y políticos. Este audio que se ha revelado que la institución Verde Olivo estaría realizando un seguimiento a personalidades políticas y de algunos medios de comunicación, periodistas de derecha, así se los califica, y que además se habría creado páginas en Facebook para dar una buena imagen, dice, del mandatario. Esto ha merecido críticas, reacciones desde diferentes ámbitos del tema político, doña María de la Paco. No, aquí a Jimena le quería decir que para el bicentenario nos preparemos y seamos las mujeres que agarremos la posta de la conducción del país, ¿no? Yo creo que 18 candidatos que sean 3 hombres. Es que es absurdo. Claro, a ver si aceptan. Pero es que ahorita ya las reglas del juego no nos permiten hacer mayores modificaciones. Las mujeres, ese 50% de la asamblea, yo no sé por qué no ha debatido más, ¿no? Creo que, bueno, mejor lo dejo para otro momento, otras cosas que tengo que decir, pero lo que quiero puntualizar es lo siguiente, es que yo pienso que va a volver la mega coalición, ¿te acuerdas? Y los maletines, así como están ahorita, y cómo es la composición del voto duro de uno y otro, y estas emergencias y todo lo demás, va a volver la mega coalición, porque a eso están jugando. Cuando hablas de reclamar puestos, Jimena, estamos hablando de eso, porque van a decir, yo quiero mi senador y te doy mis votos. Están apostando a una segunda vuelta, bajo tu lógica, ¿no? Solamente 2 posibles. Más bien decía yo que Mesa no tiene partido y tiene esa ventaja, porque si tuviera partido, le estarían exigiendo las pegas. Porque eso es la desventaja que él tiene. Más bien porque no es su fuerte. Porque todos estos otros, demócratas por su lado, Partido Demócrata, UCS, son pues los resabios de la mega coalición. Y regionalmente, Jimena, tienen su propio peso. Demócratas, bueno, hasta una palabra vulgar yo había utilizado, está jugando a tener su propia bancada, va a cerrar alianzas y dentro ya en la asamblea va a ser su bancada y va a traicionar todo, ¿no? Y si fuese Carlos Mesa, digamos así, en un caso bien hipotético, llegase a la presidencia, para tener estabilidad, porque no te olvides que el voto duro del MAS va a estar en las calles, ¿no? Y para tener estabilidad en la asamblea va a tener que negociar votos. Entonces, para uno u otro lado, por eso yo al principio planteaba de que vamos a entrar a tener que debatir la legitimidad más que la legalidad de los representantes políticos en contienda actual. Luego, sobre el tema de, vuelvo a la renovación, ¿no? El binomio Mesa y Gustavo lo ha elegido a su leal. ¿Acaso ha hecho una invitación a otra persona? Lo mismito va a hacer si es que volviese al palacio, esta vez de forma electa. Pero yo me ratifico, querido Marcelo, en el hecho de que nuestra gente en su votación no ha mantenido esa sola polarización. Y te invito a revisar
las votaciones de 1997 y la del 2002. No, pero me estás hablando de otro periodo histórico, Marianela. Entonces estoy hablando del periodo histórico Evo Morales. Por eso yo hablaba de que nuestra gente reacciona en función a acumulación de decepciones, desencantos. ¿Por qué razón? En ciencia política tú lo sabes, la moral yace siempre en la población, en el pueblo está la moral, y cuando la población dice basta y le pone su alto, y como dice Jimena, no va a tomar las armas, pero sí en Bolivia se opta por la vía democrática, y la vía democrática lo conseguimos desde las calles. Ahora, ¿por qué decía el 21F, por ejemplo, es un discurso desgastado? ¿En qué fecha? Les voy a decir, tengo aquí la fecha. El 29 de agosto de este año 2018, Jimena, Rubén Costas ha reconocido el apoyo material al 21F, y viendo de dónde han nacido las ideas, las características de su movilización, porque yo estaba en Santa Cruz en ese tiempo, ¿sí? Han venido de ahí. El sostenimiento ha sido ahí. Ahora, lo único que han hecho es sacarse la careta y firmar sus alianzas disimuladamente, y ahí otra vez estás firmando alianza con las plataformas estas, son alianzas con demócratas de Santa Cruz. Aparte está yendo demócratas, y tiene 3 frentes demócratas ahorita, metidos dentro de la organización del FRI, metidos en el partido de UCS con Cárdenas, y está con su propio partido demócratas, ¿no? Entonces ya tiene ahí disperso su plataforma, su fuerte social regional, que es otro elemento que está ausente de este tipo de reflexiones y que hay que ponerlo en el contexto correcto. Entrando, sobre el tema de la sentencia constitucional, que a propósito ocasiona esta movilización en resistencia y defensa del voto del 21 de febrero del 2016. Hay un elemento de carácter legal y doctrinal que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo Electoral han dejado claro. Hay que decir que el Tribunal Electoral obviamente solo cumple la ley y el mandato de cualquier sentencia, pero al momento de aplicar su correlativo histórico correlativo legal es la Constitución Política del Estado, y la emergencia para estas elecciones está en el 168. Entonces ahí puede promover una consulta a través de la Asamblea Legislativa de cómo va a ser su aplicación. Tiene ese recurso legal que todavía no lo ha utilizado. Por el otro lado, el Tribunal Constitucional tendría que decirnos en qué normativa, en qué tradición jurídica, en qué doctrina, en qué sistema internacional de derechos dice que una sentencia constitucional, si bien no tiene un efecto legal de modificación inmediata de la Constitución, en los hechos aparece así, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento que tendrán que respondernos en su debido momento. Sobre el audio que ha circulado, a mí me parece, y decía, ¿no?, absurdo llevarlo a ese nivel. Las cuentas de los periodistas, los medios de comunicación son públicos, porque trabajamos con un bien público, las y los comunicadores, los y las periodistas, ¿no ve? Entonces a mí me parece absurdo que lleven a ese nivel. Obviamente sabe su posición ideológica, sabe su tipo de vocación o el grado de ejercicio de la vocación que ha elegido para servir al pueblo. Eso es hacer comunicación y eso es hacer periodismo. También conoces de quiénes son activistas políticos. Eso no es ningún secreto. Entonces, ahí yo creo que interviene el beneficio de la duda bajo el principio de, ¿cómo se llama esto? De inocencia, ¿no ve? Presunción de la inocencia. Presunción de la inocencia. Entonces, ahí vendría ese factor para darle crédito de que hubiese habido algún montaje, porque de verdad yo les digo, desde un análisis básico y como quien ha trabajado en el área de información y comunicación del país, a mí me parece absurdo ese hecho, y obviamente en este plan de certeza que hay que saber dar desde la institucionalidad del Estado de Derecho y todo lo demás en democracia de nuestro país, tienen que mostrarse las acciones concretas en contra de quienes, si hubiesen montado,
a demostrar quién había sido el que ha montado. Y por el otro lado, la institucionalidad verde olivo tiene que ocuparse de su trabajo. Para eso hay Ministerio de Comunicación, ¿no ve? Para eso hay la policía que se encarga de seguridad. Cada quien tiene sus propias funciones. Si no están cumpliendo, ahí están los otros mecanismos. Seguramente Asamblea Legislativa convocará para decir, informen cómo están cumpliendo o no con los derechos de información o comunicación de la población boliviana. Son otros elementos que parecen muy abstractos, pero que hacen a esa transformación que hemos exigido como bolivianas y bolivianos de tener acceso a información, de tener el derecho a la información garantizados, sin necesidad de que ello signifique una, ¿cómo se dice? No es monitoreo es una palabra común, normal, seguimiento, que pareciera que les estás espiando, ¿no? Eso no. En cuestiones de seguridad de Estado, si estuviésemos hablando de que está en riesgo la seguridad de Estado, aún así ahí tiene que haber una declaratoria de excepción en ese momento. Y si ocurriese eso, que no es el caso, ¿no ves? Entonces hay una filtración, y la filtración también es una gran responsabilidad de carácter administrativo y penal, que digo una vez más, en el contexto de dar certeza desde la institucionalidad del país, tienen que mostrarse acciones concretas. Serán penales, serán civiles, serán administrativas, pero tiene que ser, porque nuestra gente tiene que tener la seguridad de que sus acciones no están siendo observadas para una distorsión u otra cosa parecida. Y una vez más digo, me parece absurdo porque el trabajo comunicacional periodístico es suficientemente público. Las y los opinadores públicos también hacemos públicas nuestras posiciones. Eso hace Marcelo, eso hace, bueno, ella está en función legislativa con mayor razón, yo estoy desde el área civil, tengo derecho, ese derecho me da la Constitución y lo ejerzo así. Por tanto, que todo el mundo sabe lo que publico en mi Face, en mi Twitter o en mi WhatsApp, lo saben, es público, ¿no? Entonces me parece absurdo que personas públicas pudiesen estar ingresando a ese ámbito. Nuevamente reitero, certeza, eso significa acciones legales ya. En este segundo punto, diputada Jimena Costa, sin duda que se evidencian algunas acciones que ya se las venía considerando, ¿no es cierto? Sobre todo el rol de la policía, de qué manera y en qué medida se estaría ratificando una cierta alineación que por lo menos la ha manifestado el comandante de manera abierta y de manera pública. Eso quizá pueda llamar la atención y pueda generar preocupación, aunque obviamente es necesario reconocer que no tendría que involucrar a toda la institucionalidad, ¿no es cierto?, de la Verde Olivo. Exactamente por ahí voy a partir, José Luis, porque hablamos de la Policía Nacional, metiendo a todos en la misma bolsa, cuando yo creo que ha habido un excelente trato a los mandos, comandantes muy serviles, y lamentablemente la mayoría de ellos con serias denuncias después de haber salido del cargo, ¿no? Son casi todos ellos que han tenido denuncias, incluso por narcotráfico. Sin embargo, hablamos al otro extremo de los policías, que son los que están regularmente en las calles, en los barrios y trabajando con la ciudadanía en una situación bastante precaria, ¿no? Son también servidores públicos con salarios muy bajos, con condiciones muy adversas en su trabajo. Yo hago fiscalizaciones en la calidad de diputada y resulta que vas a un puesto de frontera, José Luis, y no tienen ni siquiera celulares entre sí para comunicarse y ver qué es lo que está pasando. No tienen una movilidad para ir si alguna delito se está cometiendo y los llaman. Si tienen movilidad, no tienen gasolina. Si tienen que recibir denuncia, a veces no hay máquina de escribir o no hay papel. Hay otra parte que también, claro, es terrible, ¿no? Yo veo cada vez que a veces salen y cuando teniendo todo, y te digo, a mi hermano, a mi cuñado y demás, han intentado cobrar. Extorsionar. También hay sí. También de esa gente, sí, ¿no? Sí. No todos son no, el problema de la corrupción en muchas instituciones del Estado es estructural. Pero en general hay una policía
que no es obsecuente y está resentida con el oficialismo, porque se percibe con absoluta claridad que el presidente tiene un gran aprecio por los militares, pero no así por la policía boliviana. Además, esa ha sido una pugna histórica. Entonces yo separo. Este audio hace referencia a un mando. Más allá de discutir o no su veracidad, sabemos que todos los gobiernos, desde el llamado antes Ministerio del Interior o actualmente Ministerio de Gobierno, tienen servicios de inteligencia para hacer seguimiento no solamente a los opositores, sino a algún tipo de redes criminales, delincuenciales. Existe eso, no es una sorpresa. Es tan así que en algunos países se hacen películas sobre eso, como sobre la CIA o la KGB, ¿no es cierto? Existe. Pero ¿qué me deja de sensación el audio? Uno, demasiado hemos hablado de la presencia cubana en el país, ¿no? Yo he hecho una petición de informe justamente para saber cuántos cubanos llegan y cuántos llegan y se quedan, además de los pocos que se van. ¿Y cuál es la tarea que cumplen en el país? Sabemos que se exportan servicios de inteligencia, así lo han denunciado en Venezuela. Entonces, no me llama de ninguna manera la atención que haya denuncias desde un grupo o una élite de inteligencia de que se está haciendo seguimiento a los generadores de opinión, a los influencers, como se llaman actualmente. No me sorprende, pero lo que deja el audio claro es, primero, lo que rige hoy en el gobierno boliviano lo pueden llamar yuncucracia, que es un término más local que todo el mundo entiende, o en ciencia política llamamos o cacocracia, o caquistocracia, o cleptocracia. Marcelo, me vas a reforzar con los conceptos. Gobiernos de los yuncus, de los mediocres y de los ladrones, ¿no? Entonces, la gente es yuncu porque es mediocre, porque si fuera muy capaz y buena, pudiera ganarse la vida por sus propios medios, no necesitaría ser yuncu, así de simple. Entonces, son yuncus y le dicen al presidente que es un dios para que los mantenga en el cargo, y eso pasa en todos los gobiernos. Entonces, primera constatación, existe yuncucracia, y eso lo sabemos, es obvio. Segundo, hay intenciones de hacer el Estado un instrumento de persecución o de control de la sociedad a favor de un partido o de un pequeño grupo de poder. Eso es Cuba. Le hacen seguimiento el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, en cada cuadra, en cada manzano, para ver hasta qué votaron en la basura, para saber si tenían $1 de más. Hay control político desde el Estado en varios de los países de los aliados políticos e ideológicos del movimiento al socialismo. Cuba, Venezuela, ni hablemos de la defensa que se ha hecho sistemáticamente de Siria o de las amistades con Irán, ¿no es cierto? Entonces, que en Bolivia se hace seguimiento a la oposición, Marianela se la hace. Y yo te lo digo tan claro como que pongo un tuit y al tiro los trolls te están contestando, y además con una mala ortografía, que lo primero que yo diría es que por favor primero tómenles un examen, ¿no? Es un desastre. Si son policías, yo creo que hay que hacerle exacto, siempre con el hígado insultando. Sí. Yo tampoco contesto, pero sí hay trolls que nos están haciendo seguimiento, y además hay buzos en los movimientos. Siempre se sabe y se denuncia que hay buzos infiltrados en cualquier movilización. Por último, término breve, se supone que era el jefe de la inteligencia, ¿no?, el que habla. Ahí sí que me deprimo. Si la inteligencia, entre comillas, no se entera que le están grabando, triste inteligencia, es para mofarse de ellos. Hay que contratar seguridad privada. ¿No ve? Sí, para que a los que hacen inteligencia los cuiden. Don Marcelo Silva, ¿se debería desconfiar del trabajo de la policía? A ver, yo creo que hay dos vertientes fundamentales en este caso. El primero es indudablemente el hecho de que días anteriores el presidente del Estado había anunciado que podíamos perder la elección textual por el tema de las redes sociales, ¿no?
Entonces, a mí me parece muy sintomática una reacción inmediata de servilismo, de decir, no, jefecito, estamos trabajando en esto. Vea usted que nosotros estamos inmediatamente atentos a controlar las redes sociales, que nosotros estamos creando perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. No, creo que puede reducirse a ese hecho. Es pintoresco, lo he visto muchas veces. Hay gente que se ofrece inmediatamente al pensamiento del presidente, está ahí, ¿no? A ofrecer inmediatamente su servicio, su buena predisposición, lo que usted piensa es una orden para mí, ¿verdad? Más o menos esa es la lógica. Claro, es penoso que sea el jefe de la inteligencia, como dice Jimena, o el mismo comandante, etcétera, o niveles altos de la policía, que yo no creo, pero en los hechos básicos creo que responde a ese tipo de actitud. Un segundo elemento es de que esta información también creo que se deja llevar adelante y crece, no de manera solamente en un acto de defensa de aquellas personas que sí generan opinión pública, sino que no me parece también que hay ciertos elementos ahí estratégicos dentro del gobierno que la alimentan en función de algo que es muy importante, y es dejar en claro que se está observando. Meter miedo. No, es decir, yo no diría tanto ahorita meter miedo, es un mal momento para hacerlo, estratégicamente no correspondería, ¿no? Pero dejar muy claramente la idea de que, ojo, estamos viendo, ¿no? Estamos observando. No nos olvidemos, a ver, yo quiero hacer mención a algo que me parece importante, y es una discusión que esta elección va a ser tema de tesis, seguramente, de muchas tesis, de muchas investigaciones. ¿Cuánto habrá gastado Carlos Mesa en anunciar su candidatura presidencial? ¿Cuántos miles de dólares? No, pues muy poquito. Nada. Su canal de YouTube. ¿Verdad? Ahí está. Ponerte una buena tela detrás y una cámara. Listo, ¿verdad? $350. ¿Cómo lo hubieses hecho hace 5 años? ¿Cuánto hubieses tenido que gastar hace 5 años para poder anunciar tu candidatura presidencial? ¿No? Claro. Es decir, hoy día tienes un elemento que son las redes sociales, indudablemente, que te están masificando la información, además que pueden ser utilizadas en contraposición a otro medio que está completamente saturado, que son los medios de comunicación absolutamente formales, ¿no? Es decir, hoy día, y esa fue una falta de estrategia del movimiento socialismo, se apostó plenamente a los medios de comunicación formales. Propaganda, espacio, propaganda, se han gastado millones y millones y millones y millones y millones de euros, cuando hoy esos millones pueden ser sustituidos por un buen mensaje en YouTube, con una buena retransmisión en redes, ¿no? Es decir, habría que preguntarle, por ejemplo, a Bolsonaro, el que es ahora presidente en el Brasil, cuánto ha gastado en redes sociales, cuánto gastó en su campaña electoral. No llega ni al $1.000.000, Jimena. Estamos hablando del Brasil, no llega ni al $1.000.000 en campaña electoral. Prácticamente la mayoría de su campaña electoral la ha hecho a través de redes, ¿no? Entonces yo creo que este es un elemento que indudablemente lo va a tratar de controlar el gobierno de alguna manera. No sé si lo pueda hacer en los hechos. Yo creo que de alguna manera eso está fuera del manejo físico, del manejo que pueda haber, además que entras a lo privado, entras al manejo mismo del relacionamiento cotidiano de las personas, pero que de alguna manera la advertencia sirve, ¿no? Es decir, ojo, estamos observando, estamos viendo, estamos vigilando. Creo que es eso más que otra cosa. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Solamente algunos minutos en tono de reflexión, a un par de minutos por participante, por favor. Hacer referencia a esa decisión, esa instructiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, para que los notarios de fe pública puedan informar sobre las transacciones de inmuebles, de vehículos, de bienes que tienen las personas. Esto ha generado una susceptibilidad en la gente, porque dice nuevamente nos están controlando qué es lo que está ocurriendo, por qué esta decisión, a qué se debe. Por favor, no podemos eludir este tema. Doña Marianela Paco. Para cesar el tema de las
del audio y las redes sociales y las campañas y sus costos y todo lo demás, hay una palabra que has utilizado, Marcelo, que es la retransmisión. Esa retransmisión significa utilizar los medios tradicionales para emitir como fuente la información que quieres generar y de ahí amplificar. Está bien. ¿Por qué razón? Las redes se han convertido en un espacio de manipulación de información, de distorsión de información, de falsear la información. Por tanto, nuestra cultura sobre el uso de los medios masivos de comunicación tiene que tener una lógica seria, de certeza, ¿no? Entonces, y ahí podría entrar a debatir, por ejemplo, cuentas que realmente están activas, las inactivas, estos trolls que dice Jimena, etcétera. ¿Cuántos efectivamente son? Al presidente seguramente le han dicho que por las redes vamos a ganar, o seguramente le han dicho por culpa de las redes estamos perdiendo. Claro. Pero la certeza, lo formal, la consecuencia, los valores y todo lo demás suman. Y cómo sepas usar esos medios también. Por tanto, yo creo que Bolivia siempre ha tenido esa ansia de buscar y consolidar también, aparte de la democracia, la cultura de la certeza en las cosas que se hacen. Sobre este otro tema de la UIF y su registro de las compraventas de bienes inmuebles, yo le invito a la señora Teresa Morales a leer el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en el numeral 2. Habla de la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, y está dentro de los derechos civiles y políticos, y que además revise con su equipo jurídico que en derecho primero está la presunción de inocencia, no se habla de presunción de culpabilidad, porque si se aplicase ese mecanismo estaríamos suponiendo que todos tenemos movimientos irregulares. Entonces, más bien que me diga ella qué estrategias, y no sé si desde la Asamblea Legislativa tienen suerte que no esté ahí, deberían estar explicando, ¿no?, qué mecanismos han hecho para detectar movimientos irregulares que sí tienen que ver con redes de criminalidad, ¿no? Esos son temas que yo más bien invito a que se revise, y a nuestra gente pues también a que nuestras reflexiones tengan ese marco y de sugerencia también a la gente que está en gestión de administración del Estado boliviano. Gracias. Oye, muchas gracias, doña Marianela Paco. Diputada Jimena Costa, ¿qué tiene que decir sobre este tema? Bueno, lo primero es que la ciudadanía ya desconfía de todo lo que viene del oficialismo. Se cree que todo trae gato encerrado, Marianela, hay una desconfianza muy grande. El gobierno que tenía tanto apoyo hoy tiene una desconfianza y una severa crisis de credibilidad y legitimidad. Entonces se pone en duda todo. ¿Por qué esta ley?, preguntabas tú. Yo lo asocio directamente con el hecho de que el año 2020 lo que se llama el GAFI, el Grupo de Acción de Fiscalización Internacional, y la JIFE después, seguramente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, cada tantos años hacen una revisión para ver si se están cumpliendo con todos los estándares requeridos a nivel internacional para el control del lavado de dólares de la actividad ilegal, sea narcotráfico, sea venta de armas, actividades ilícitas. Lo que hace GAFI es una inspección, fija los estándares internacionales y promueve medidas legales, regulatorias, operativas, precisamente contra el lavado de activos para el fin, y además recursos que vayan al financiamiento del terrorismo o a promover la construcción y difusión y uso de armas de destrucción masiva. Entonces, cada tantos años, el gobierno boliviano aprueba alguna ley para quedar bien con el GAFI, con la JIFE, y salir de la lista negra, pasar a la lista gris, u ojalá no estar en la lista. El año 2013 salimos de la lista gris, y el 2020 viene una nueva inspección. Entonces, el aprobar medidas como esta, para mí,
más que un sentido de control al ciudadano, tiene que ver con cumplir una serie de obligaciones con estas dos entidades internacionales que ponen el ojo sobre Bolivia por el problema del narcotráfico, estimado José Luis. ¿Eso quiere decir que hay en otros países esta sí, forma de... en general se lo hace, y las medidas que se piden a Bolivia no son solo a Bolivia. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? Somos, siempre hemos dicho, el corazón de América, y tenemos un problema serio con el control de fronteras, incluyendo el espacio aéreo. Los famosos radares que han comprado hace 20.000 años siguen sin funcionar. Y sin embargo, el Brasil, incluso el Paraguay, que es exportador de marihuana, Chile, Argentina, están tremendamente preocupados por el narcotráfico en nuestras fronteras. En Bolivia se produce cocaína, ya no es solo productor de materia prima, sino productor de cocaína, ya de clorhidrato, estimado José Luis, y circula cocaína colombiana, y además se produce acá, se procesa coca peruana, circula marihuana paraguaya, se produce marihuana también. Es un país de tránsito. ¿Qué implica eso? Que hay riesgo muy grave de que el lavado de dólares de estas actividades ilegales entre al sistema financiero. Esta medida para mí, ¿qué implica? Que cualquier transacción por encima de los $300,000, los notarios deben informar, etcétera, etcétera. Hoy en el banco te piden que informes de dónde viene la plata que estás depositando. Tiene que ver exactamente con lo mismo. Es un tema de transparencia que alarma a la población por la desconfianza. Para terminar, José Luis, me vas a reñir, pero solo queda aclarar algo antes que me quiten la palabra. No es verdad que si uno no vota en las primarias no va a poder votar en las elecciones presidenciales. No es cierto. Solamente van a votar en las primarias los que son militantes de partido. En las elecciones presidenciales votamos todos los que estamos inscritos en el padrón y habilitados como ciudadanos. Nada que ver con la militancia. No mezclen, queridos amigos, las cosas. Bueno, con esa aclaración damos paso a don Marcelo Silva ya en su última participación respecto al tercer punto de diálogo en Panamericana, para cerrar el programa también. Así, clarísimo, concreto, es un exceso de susceptibilidad definitivamente por parte de la población. Lo hacemos todos los días, José Luis, cuando tenemos un monto elevado en transacciones, tenemos que informar al banco de dónde vienen esos fondos, para qué estamos sacando esos fondos, etcétera, 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 o por qué estamos depositando. Así que nada, es un exceso de susceptibilidad ante, por supuesto, una ola de desconfianza que indudablemente tiene la ciudadanía ante esta toma de decisiones. La misma ola de desconfianza que seguramente tendrán todos ahora cuando reciben una solicitud de amistad de una chica bonita o de un chico simpático, porque detrás de ese perfil puede estar un miembro de la policía. Espero que no, esa susceptibilidad tendrá que desaparecer. Bueno, hay que colaborar en las mismas redes sociales todo este fenómeno, ¿no? O sea, solo hay que aceptar amistad de feos, María. No, yo digo, necesitamos certeza. El Estado de Derecho tiene que ver con la capacidad de que las autoridades puedan darnos eso. Y lo voy a lamentar si no es así, ¿no ve? Y por el otro lado decir, yo creo que el tema de la susceptibilidad no es de nuestra gente, que la susceptibilidad viene del otro lado y nos ponen estos otros mecanismos legales existiendo ya. Deberían más bien informar de la aplicabilidad, la eficiencia que se ha tenido en la aplicación de esas normas de control, ¿no? Lo otro está de más. Gracias. Bueno, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Óscar. Así es, José Luis, agradecemos como siempre a nuestra audiencia en todo el país y fuera de nuestras fronteras la promesa de volver la siguiente semana. Así es, agradecemos a nuestros amables invitados del fin de semana, a la ex ministra de Comunicación, Marianela Paco, a la diputada de UD, Jimena Costa, y a don Marcelo Silva como politólogo. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.